Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el mundo. Hoy estamos saliendo al aire desde nuestro fanpage de filopoiesis.cl. En nombre del colectivo Filopoiesis, damos inicio al primer ciclo de conversatorio de este año 2020. Primero que todo, gracias a Francisca Paquita Rivera por la hermosa composición e interpretación que escuchamos al inicio, que ha titulado Retorno a Zipango, que nos invita a recordar la relación entre la poesía y el mito, con la figura de Ulises y las sirenas, y por qué no, de Colón, creyendo que había llegado a su destino. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Mandela estudió Derecho y se involucró en la política anticolonialista. En 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar el gobierno. Esto le valió 27 años de cárcel, de la cual logró salir en 1990. 4 años después fue elegido presidente de Sudáfrica, cargo que ejerció hasta 1999, en el cual promulgó una nueva constitución y se decidió investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos en los tiempos del apartheid. Es por ello que esta fecha entonces para iniciar el ciclo no es una coincidencia. Hoy día comenzaremos con dos grandes invitados y conversaremos sobre un tema muy importante, el rol del arte y la cultura en la redemocratización social en Chile. Primero, vamos a ver unas imágenes que nos ofrecen nuestros colaboradores de Gloriosa Fotografía y ProMovie, donde podemos ver cómo están en la ciudad de nuestro Santiago expresadas, ¿cierto?, esta idea de la redemocratización social, pero desde las artes y la cultura. Consideremos que desde el 18 de octubre del año pasado y con la actual pandemia, Chile no es ni podrá ser el mismo. Vamos a invitar entonces ahora a nuestros panelistas. Nelson Rodríguez Arratia, profesor de filosofía y doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación, gracias al colectivo Filopoiesis, gracias a la generosidad también de quienes hoy día gentilmente, digamos, han dispuesto de un tiempo vital, ¿no es cierto?, para poder conversar y poder también escucharnos un poco. Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. También nos acompaña el día de hoy desde Nueva Zelanda. Muchas gracias por esta conexión, Valesca Pino Ojeda, quien es doctora en Teoría Crítica y Literatura Latinoamericana. ¿Cómo estás, Valesca? Hola, Juan, muchas gracias, un privilegio por estar aquí y poder compartir con ustedes mis lecturas y mis reflexiones. Va a ser lindo conversar. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a partir entonces ya este conversatorio. Sé que están a la espera de varios días que hemos estado promoviendo y promocionando la actividad. Así que para los que nos están acompañando en este minuto, que son entre 20 y 21 personas que están ahí conectadas a través de nuestro Facebook Live, vamos a conversar primero con Nelson Rodríguez. Nelson, te invitamos entonces a que puedas comenzar tu presentación.
Bien, he querido titular esta presentación a propósito, digamos, de este gran día, ¿no es cierto?, celebrando o conmemorando a Mandela y el proceso de descolonización, ¿no es cierto?, arte y democratización a la luz del fuego. Para comenzar nuestra reflexión, decir que las palabras que digo y comparto responden a lo que hemos hecho en conjunto con estudiantes y amigos. Los voy a nombrar, Nashka Leighton y Gabriel Sepúlveda, algunos de ellos, ¿no es cierto?, que en el tenor de una clase, en el tenor de un café y de la amistad, hemos venido observando, viviendo respecto de la cultura y el arte, estos procesos que se han llamado democratización en Chile. Bien vale este encuadre para imprimir en estas imágenes cómo vivimos los contextos, cómo sentimos nuestras situaciones, cuál es su gozo y cuál es su dolor, y no pretender, muy ajenos a ello, entrar en una liturgia de conceptos o un discurso que por académico deje fuera lo vivido, lo experiencial. Intentaré una tesis respecto de nuestro tema, que se propone contrarrestar esa ceremonia de conceptos niveladores de lo real, con una mirada a los saberes contextuales, que reflejan la inserción en las experiencias concretas que hace la gente en sus respectivos proyectos de vivir con dignidad. Lo que pretendo es no intervenir los conceptos, la propia contextualidad de lo vivido, pues en este caso se trata también de proponer un diálogo intercultural. Tal como lo advierte el filósofo Fournier de Betancourt, la validez de nuestros saberes son situacionales, pues ellos nos hablan del lugar, del espacio y tiempos vividos. Entonces tienen su valor al ser experiencias, es decir, algo por lo que contamos, narramos y volvemos a la vida en ellas, para recuperar esa dignidad que nos vive y que cuando cada uno se narra, se cuenta, nos contamos. No hay dialéctica que resuelva la historia, sino la convergencia de los cuerpos. No hay historia, ni la política, el arte o la cultura, sino cuerpos por los que nos encontramos en ellas. Contar es contarnos, como diría nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Al hablar de cultura, o nuestro escenario cultural chileno, quisiera comenzar situando una imagen, o bien lo que significó nuestro paso de la dictadura a la transición democrática. Tal vez es mejor hablar de la transición a la democracia o a la democracia sin democratización. Y para ello nos sirva una imagen que indica el profundo significado de salir de una dictadura. Para los que son más jóvenes, salir de la cultura de la persecución, de la desaparición y del exterminio. Tal vez la imagen que más aparece para explicar este proceso es la moneda en el golpe de Estado cívico-militar en 1973, la moneda en llamas. Y luego, para describir el paso, la moneda hermoseada, luminosa, que desde 1988 en adelante es indicativa, ¿no es cierto?, de nuestro regreso a nuestros procesos democráticos. Pero hay una imagen que a veces resulta ignorada. La vuelta de la democracia significó sacar la llama de la libertad. Si bien es un gesto que reconoce el término de la dictadura y de un monumento impuesto, no fue menos imposición haberlo sacado, aún reconociendo los intentos por apagarla. De algún modo, el hecho de tomar decisiones por otros en las que no se evalúan los significados deja a la deriva la misma decisión y solo sostenida por los que la profieren. Algo similar nos dice la historiadora María Angélica Illanes. En los casi 30 años de democracia han vuelto a instalar esa vieja idea de política en forma de asistencialismo y caridad, que no es otra cosa que soslayar la participación ciudadana y popular de los procesos democráticos. En definitiva, en nombre de mi responsabilidad tomo decisiones por ti, que por posición no alcanzas a resolver o no puedes, lo que claramente implica la mirada hacia otro como un desvalido.
en este mismo tema, la llama vino a ser apagada bajo el gobierno de Ricardo Lagos el año 2004 para dar inicio a la construcción de un nuevo barrio cívico, que curiosamente hoy permanece más cercado, vacío e incluso, para peor, un espacio que es la proyección de la moneda, es decir, el espacio de lo cívico es el poder y lo que elocuentemente se nos trata de convencer de los republicanos. No queda más que decir que apagaron la llama, pero no apagaron el fuego. Tantas cosas que es posible advertir con el fuego. El que juega con fuego se quema y tal vez pueda resultar quemado, o bien cómo el fuego puede despertar nuestra imaginación, nuestro cuerpo a las creatividades más profundas. Sin embargo, en este caso el fuego, el capitalismo neoliberal, es el fuego que golpea sin necesidad de quemar, ni siquiera sin necesidad de tocar, pues quema porque nos consume desde fuera y nos deja sin oxígeno. Algo similar ocurre en los cuerpos cuando se actúa por miedo. Miedo a equivocarse, a salirse del nuevo sistema, los nuevos márgenes, los nuevos límites, en fin. He ahí el vacío de los espacios públicos, pero también al revés. El espacio privado comenzó a ser lo público, al insertar en este el propio modelo económico que sujetaba las relaciones estructurales. En definitiva, lo que se vivió aceleradamente fue una transformación estructural de la cultura, donde el nuevo modelo introdujo una mayor valorización de los ámbitos privados asociados a un campo más masivo y heterogéneo referenciado a los bienes de consumo. Tal como lo advierte el historiador académico Jocelyn Holt el año 2000, la transición desde sus comienzos ha estado condicionada por la discreción y reticencia y elipsis. Si el mutismo es el saldo que arroja la transición chilena, no es porque ésta sea especialmente efectiva, sino porque desde un comienzo lo que se ha propuesto es pasar lo más desapercibida posible, al punto que uno se pregunta si es tal. Más que transición, cabe hablar entonces de proyección de autoritarismo bajo otros maquillajes. Poco más tarde, el intelectual José Joaquín Brunner, exministro de Educación, 2006, respecto del mercado, la cultura y las artes, con ojos desapasionados nos advertía: ni el Estado, la organización de lo público que es por excelencia, ha podido liberarse de las fuerzas expansivas del mercado y sus lógicas de privatización, externalización, contractualización, descentralización y descongestión de las organizaciones y prácticas. En efecto, el Estado se mide ahora con la regla del mercado y se reestructura en función de aquel. Ya no podemos sustraernos a los efectos transformadores del mercado, una vez que él se hace cargo de la sociedad y determina nuestras formas de vida y su comunicación intersubjetiva. En la lógica de la integración, del arco iris, en la lógica de las concesiones, acercamientos, que intentaban sostener una arquitectura política sin disensos, más que acuerdos, la política cultural y artística tuvo revuelos que demostraban las tensiones en el arte mismo. No era extraño ver exposiciones artísticas, musicales o de otra índole auspiciadas por la empresa privada. No hay duda de que ese esfuerzo llevó a una pseudo socialización o de convenciones populares respecto del consumo de arte. Sin embargo, el espacio público ya estaba mediado por el Estado, que articulaba con los privados aquello que debía consumirse, bajo la lógica de las asignaciones estatales, fondos concursables, de clara competencia entre creadores con marcos regulatorios dados por el mercado y no atendiendo a dinámicas propias del quehacer artístico. En definitiva, progresivamente el concepto de industria cultural se sobreponía al creador, como bien lo ha señalado el académico, el intelectual Justo Pastor Mellado. Dice: en este marco, las instituciones culturales han sido reorientadas hacia las artes de compensación blanda, en la medida en que las producciones reales de integración social fracasan ante la pragmática de exclusión como de discriminación razonable conducida por las empresas de normalización de los accesos a los nuevos bienes definidos por la ingeniería política de la transición. En un texto mucho más reciente,
justo Pastor Mellado nos advierte que la ausencia de vigilancia teórica respecto del arte ha privilegiado, ¿no es cierto?, el ascenso del periodismo respecto del consumo del arte, lo que ha invalidado a que las comunidades locales puedan, ¿no es cierto?, desarrollar la inscripción museal o bien desarrollar el arte, ¿no es cierto?, que converge a la identidad local, a la identidad comunitaria, a la identidad regional incluso. Y aquí hay un tema importante, más allá de reiterar la crisis de un modelo que imprime una cultura de un modelo que imprime en la cultura el vacío de lo público en la escena del arte, está el hecho de que debemos preguntarnos sobre cómo el arte sigue siendo aún un elemento convocante de encuentro, desencuentro o al menos de conversación o discusión en la cultura. La crisis del arte respecto de lo que se viene hablando es lo que hoy le permite latir más allá de los espacios vacíos, o más aún, devolviendo al espacio vacío lo que las calles traen como arte. Algo tiene que advertirnos respecto del arte el 18 de octubre de 2019. Algo se venía tejiendo en fuego para salir de esa conciencia, como lo advierte la letra del cantautor y trovador porteño Chinoy. Es hora de salir de esa conciencia para que nazcan niños para soñar la vida sin cabrón ni penitencia. El pasado 6 de diciembre del 2019 se inauguró en una de las salas de arte de la Universidad de Concepción la exposición Concepción, te devuelvo tu imagen, arte y política desde 1970 a 1991. Parte de una investigación histórica realizada por Leslie Fernández, Carolina Lara y Gonzalo Medina. Lo importante de esto es que las imágenes expuestas y el sustrato teórico manifiesto es la calle, el arte que emerge desde la calle. Ella es la que le devuelve al arte sus significados, este ímpetu de activar el entorno y de resistir a la violencia que hoy, igual que ayer, vuelve a manifestarse, resitúa el rol del arte en la sociedad, reforzando más que nunca la necesidad de relacionar el arte con la vida. Entonces, el arte pareciera aparecer en las épocas de crisis, y las crisis parecieran devolverle al arte su estatuto de vínculo imborrable con la historia. La exposición, investigación, concepción, te devuelvo tu imagen, es casi la metáfora de lo que es arte respecto de su valor de conocimiento. Pues como lo dijera, ¿cierto?, el filósofo Walter Benjamin, en el arte siempre existe una relación de conocimiento con la estética, que nos enriquece respecto de lo que el arte nos devela como historia. En este sentido, entonces, el arte en Chile sigue alimentando su memoria. La importancia de la condición estética del arte es preponderante, pues ahora nos instala en un debate en torno a esas experiencias en la calle, que nutren la experiencia del arte. Son la convergencia de los cuerpos, los que hacen la obra de arte. Es su condición de vida, su cotidianidad, es el arte en su condición prosaica. Dentro de todos los lenguajes o técnicas que puede ofrecernos el arte, al parecer, será aquel que vincule y nos vincule a esa experiencia por la que podemos vivir nuestro cotidiano en su dimensión estética. A eso le llamamos prosaica. Como dijera la filósofa y esteta mexicana Katia Mandoki, lo cotidiano es efectivamente la prosa del mundo, lo prosaico. Pero no se trata de hombres o mujeres ocupados en las faenas cotidianas, rutinarias, sino de la manera en que se realizan y desde la cual operan para generar efectos sensibles en las interacciones sociales y con el entorno a través de la construcción de matrices culturales y sus respectivas identidades, aunque ambas se apoyen en y constituyan al mundo de la vida. Solo en la construcción del mundo de la vida, en la ocupación de los espacios públicos, el lenguaje vuelve a su sentido. El fuego busca su calor y el calor busca su fuego en el calor de los cuerpos, de brazos y manos que se trenzan para construir, para denunciar, para instalar. Algo similar descubrimos en la obra de las artistas, una chilena, una colombiana, Luna Costa
colombiana, y Paula Baeza, chilena, que el 23 de julio del año 2016 terminaron su obra en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, titulándola El peso de la nación. Una obra que es un tejido a mano, es un tejido de una enorme bandera chileno-colombiana, un tejido que es más que una bandera, porque su motivo es no ser bandera, sino desterritorializar para encontrarnos. Es un tejido que recoge donaciones de ropas, lanas, de distintos hombres y mujeres que quisieron participar del ejercicio de tejer en distintos espacios públicos, tanto chilenos como colombianos. Si bien el motivo de esta obra es la denuncia, la explotación y la discriminación racial, la técnica del tejido permitió el compromiso, el encuentro de muchos chilenos y colombianos en distintos momentos y en distintos espacios públicos de Chile y Colombia pudieron dar término a esta obra. Por último, en pleno estallido social en Chile, el fuego no solo fue estallido, sino silencio. El fuego que centra la mirada en la quietud de la emoción, como si de encontrarnos con los muertos, con lo extraño, con aquella voz que al calor de un fuego amable nos reúne, nos hermana y nos vuelve un nosotros. Curiosa imagen la que nos propone el grupo artístico o de estudio de arte y diseño Delay Lab. La imagen de un joven asesinado a fuego, Camilo Catrillanca, asesinado a fuego, y a fuego nos reunimos y nos encontramos. Camilo es la imagen del fuego, Wechen Mapuzungún, el hombre joven que busca la armonía del hombre y la tierra, del hombre y la naturaleza, del hombre entre los hombres y mujeres de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Es un fuego que nos remite a otras miradas para encontrarnos en una nueva conciencia de convivencia humana, y en ella con la naturaleza y la tierra, y por qué no decirlo, con los dioses. Sin embargo, es innegable la apuesta tecnológica que hace Delay Lab. Es el juego entre luz y video, es una experiencia que indica que el arte entra a los espacios públicos arrebatados antes por la violencia de un sistema o de un fuego que golpea sin tocar ni quemar, pero ahora con la suavidad de la luz, con el candor de las miradas hacia otra cultura por hacer en el horizonte. Si arte fue la alegoría, eso público dicho de otra manera, ahora es el modelo y la política que tendrá que oír ese rostro otro en el horizonte. Como diría el filósofo Forné Betancourt, interculturalidad o barbarie. Pues será en el ardor del silencio que se renovarán las simientes de un Chile que merece su justicia, su libertad, su amor, de los unos y los otros, de las unas y las otras. El rostro de Camilo Catrillanca también es un momento de memoria y de dejar que nuestros muertos nos digan, que nos hablen al calor del fuego hogareño. A pocos pasos de la hoy llamada Plaza Dignidad, en una esquina pequeña, un fragmento de una gran poetisa chilena, fragmento que fue instalado por distintas manos, por distintas voces, inclusive para poder leerla y ejecutar en ella un lenguaje que nos permita el contacto con la memoria. En esa esquina, los fragmentos de este poema dicen así: no quiero que mis muertos descansen en paz, tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo, a escondidas al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del juegan a los dados y enhebran su amargura, los conmino a estar presente en cada pensamiento que desvelo. No quiero que a mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar aquí o allá, en cualquier hemisferio. Estela Díaz Barín. Para terminar y seguir apostando por la convergencia de los cuerpos, esta vez en la danza,
una fotografía de la artista Gloria Enríquez. En redes sociales la pueden ubicar como Gloriosa Fotografía, que de repente pudo compartir esta imagen, tal y como las llamas de una que enciende al calor de un hogar, de un grupo, de una comunidad. Los cuerpos danzan y buscan en el ardor de la fiesta el encuentro entre quienes aún no nos conocemos, no nos descubrimos. El arte de la danza es el arte de la fiesta, pues es dejar ser bailado por otros, por otras, y disponerse en el ejercicio del encuentro, bailar, encontrarnos en la seducción de otro mundo del que hemos vivido, del que hoy es un mundo venidero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson. Ha sido una presentación realmente aportativa a lo que el título prometió. Estamos cumpliendo la promesa, creo, de nuestro conversatorio y de lo que de él se tenía que hablar. Has puesto figuras simbólicas tanto desde la imagen como desde la palabra, que no me cabe duda que, tal como lo están diciendo acá en el Facebook Live, varios que están comentando, les ha hecho mucho sentido también desde la invitación a reflexionar en figuras como por ejemplo el fuego, en figuras como estamos hablando, ¿cierto?, desde la imagen, en el arte, el baile, la calle, y eso sin lugar a duda que, como te digo, te lo agradecemos muchísimo. Entonces, vamos a dejar un espacio para comentarios y preguntas al final de la exposición de Valesca, que es la que va a presentar ahora. Invito a que en el Facebook Live, ¿cierto?, ustedes que nos están siguiendo puedan dejar algún comentario o alguna pregunta y la tomaremos al final de la presentación de Valesca. Así que, Valesca, yo te invito entonces a que puedas comenzar ya a preparar la presentación, quitar el micrófono. El tema del rol del arte y la cultura en la redemocratización social en Chile lo voy a abordar desde el activismo cívico, porque me parece que es a través del activismo cívico en donde se reúne, se encarna tanto el proceso hacia la redemocratización como los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de los años. Hay 4 conceptos más o menos que sirven para ordenar mi reflexión en torno a esto: del concepto de cultura, de resistencia, de performance y ciudadanía. ¿Qué se entiende por cultura? Yo vengo desde los estudios culturales. El concepto de cultura desde los estudios culturales involucra la creación de mensajes simbólicos que están íntimamente entronados, entroncados en una historia, memoria personal, colectiva, social. Es la creación de mensajes simbólicos que parten de un contexto específico, histórico, social. Y en la creación de estos sentidos, lo que importa es que se pone a circular nuevos sentidos. Hay una intervención para crear nuevos significados. Entonces, lo que vemos con la cultura y lo simbólico es que se ponen a circular nuevas significaciones, nuevos sentidos. En el contexto de la performance, ¿qué es lo que es una performance? En términos muy, muy simples, podemos decir que la performance es como la reunión entre las artes visuales y lo escénico. Son actos estéticos. ¿Qué relevancia tiene hablar de la performance para hablar de la redemocratización? Bueno, en el contexto del activismo cívico en Chile, lo que me interesa es que la performance adopte el elemento de la resistencia, y es una resistencia que se viene a gestar sobre todo desde la dictadura. ¿Y cómo se manifiesta esta resistencia desde lo performativo? Irrumpiendo en el Estado público, en lo público, que es un espacio que ha sido negado, que ha sido prohibido, un espacio ciudadano que ha sido extirpado. Y en ese contexto, ¿para qué lo performativo? ¿Qué función cumple lo performativo más allá de irrumpir?
Mi posición sobre esto es que lo performativo funciona, por lo tanto, para suplir, viene a ser como un sucedáneo ante la falta de ciudadanía o la mala calidad de dicha ciudadanía. Y es en ese contexto que lo performativo sirve para hacer ciudadanía, para mostrar un rol dentro de un contexto social, además dentro de lo colectivo, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, y en eso entronco muy bien con lo que acaba de decir Nelson. Aquí me gustaría comenzar a mostrarles algunas imágenes. Tenemos aquí un PowerPoint. Por supuesto, comenzar con el rol tremendo de las asociaciones de familiares detenidos desaparecidos en Chile y la asociación de los familiares de torturados y prisioneros políticos. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos nosotros a ver los primeros elementos de una performance de la resistencia y de invasión y de reclamación del espacio público. Las mujeres, sobre todo eran mujeres, siguen siendo, ¿no?, que llevan las pancartas, las fotografías de sus amores, de sus familiares desaparecidos, ¿no?, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, y la pregunta, ¿dónde están?, ¿no? Es decir, esto ya representa un llamado tremendo a una resistencia, una exigencia. Luego vemos que las siluetas, ¿no? En las siluetas vamos a ver que esta es otra manera de una performance, donde las siluetas de la imagen de la persona que se busca, del familiar que se busca, va a estar en negro o a estar en blanco. ¿Y de qué manera vamos a ver la visualización? En la visualización vamos a ver de qué forma este inicio tan simple, tan modesto de la fotografía con el dónde están, la silueta, luego lleva a resignificar, a aumentar, a magnificar, a agregar elementos estéticos dentro de cómo visualizar, visibilizar la desaparición, los nuevos lenguajes, los muros, las siluetas nuevamente, y luego estas muestras, digamos, de los rostros cubiertos, que sobre todo emergieron en el contexto de la prisión, cuando Pinochet fue arrestado en Londres. Vamos a ver también los encadenamientos. Este es un momento en donde la Asociación de Familiares hacen acciones, hacen performance, como este acto del encadenamiento en el ex Congreso Nacional, que es luego fotografiado por Luis Navarro y luego se convierte en un documental, aparece en La ciudad de los fotógrafos de Sebastián Moreno. Cómo se van sumando niveles de sentido, se van sumando, se van agregando, se van expandiendo. La señora Ana González es una de las figuras de todo este proceso, ¿no? Y ella murió en el año 2018, aquí está cuando estamos en una de las últimas presencias de ella. Pero también vemos el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Ellos llevaron a cabo una serie de performances, una serie de actos para denunciar la tortura en Chile. Y por supuesto el movimiento de Mujeres por la Vida. El movimiento de Mujeres por la Vida también llevó a cabo una serie de performances, y esto quedó ahora documentado en Hoy y No Mañana, el documental de Josefina Morandé del año pasado. En el contexto de los familiares está la cueca sola, formó parte de una de las tantas performances que ellas llevaron a cabo. Ya la cueca en sí mismo es una performance, pero para el grupo de estas mujeres que buscan a sus seres queridos se transforma en otro nivel, y está la fotografía del ser querido, pero luego las arpilleristas, ¿no? El arte de la arpillera también le da otra vida, le da otra lectura, le da otra versión, ahora en el elemento de trabajar con las manos, lo artesanal, todo lo que está detrás, digamos, del trabajo artesanal de la mujer con los hilos, con el tejido social, los colores, los restos, los remanentes, y pienso en lo que acaba de mencionar Nelson sobre esta bandera, ¿no? Es decir, cómo llegamos a estos diálogos, el trabajo de las manos con lo más básico, en lo cotidiano, en lo prosaico, en el sentido en que lo decía Nelson. Vamos a pasar a las arpilleras. ¿Qué es lo que significa el trabajo de las arpilleras? Es un trabajo tremendo, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto. Y yo me quiero detener solamente en dos aspectos. Dentro de lo performativo, del espacio de la resistencia, el aspecto de género, el aspecto del artesanal, el aspecto del cuerpo que mencionaba Nelson, es decir, la creatividad, ¿no? Cómo el cuerpo mismo está allí, en este caso, en hacerse.
Y en las arpilleras vamos a ver por lo menos dos ámbitos, ¿no? La denuncia para la sanación de lo público, pero también está la denuncia para la sanación de lo íntimo. Aquí tenemos Verdad y Justicia, pero también está esta dama sentada en la ventana en actitud de espera, ¿no? La llegada del ser querido. Ese es el ámbito de la sociedad civil. Me gustaría pasar ahora al CADA. El CADA cumplió un rol fundamental desde el arte en una intervención en lo público. Y con el colectivo de acciones de arte, con Juan Castillo, Lotti Rosenfeld, Raúl Zurita, Diamel Eltit, Fernando Balcells. Este grupo que generó el colectivo hicieron una serie de acciones de arte, le llamaron ellos. Por ejemplo, esta del medio litro de leche, que esta campaña que se llamó Para no morir de hambre en el arte en el 79, que realmente rememora de manera directa la campaña de Allende de medio litro de leche para suplir la desnutrición que existía en Chile en ese entonces, ¿no? Pero las campañas más importantes que van a llevar a cabo, las acciones de arte, las intervenciones públicas, las intervenciones ciudadanas más importantes que van a hacer el CADA, por ejemplo, van a ser lo de las cruces, ¿no? Una milla de cruces sobre el pavimento, aquí está Lotti Rosenfeld, que luego va a llegar a el no más. El no más, que va a ser básicamente esta frase trunca, que va a estar escrita en muros y que en este caso es una convocatoria en el año 83. Lo interesante de esta frase trunca, que hoy en día llamaríamos un tag en el lenguaje del graffiti, ¿no? Es que al ser trunca está interpelando, llamando al que visualiza, al que ve esto, a terminar la frase. Uno la termina: no más terror, no más censura, no más muerte, no más hambre. Entonces hay un elemento de generar, de romper el silencio con el que comenzábamos para generar una colectividad que se hace partícipe de este tag, de esta frase que viene del mundo del arte. Esto va a ser perpetuado, va a ser continuado en infinitas formas, tanto en Chile como en el extranjero. Yo aquí solamente estoy mencionando cosas dentro de Chile. Por ejemplo, el documental No Olvidar, de Ignacio Agüero, del año 82, que es el documental que abre el cine de la memoria dentro de Chile. No Olvidar, y aquí está el gesto con la cruz del no más. Por supuesto, cuando llegamos al año 88 y llega el momento del plebiscito, el no ya lo tenemos inserto en nuestra mentalidad, ya está instalado en nuestro inconsciente, en nuestras ansiedades, ¿no? Y lo que va luego a reusar, a reconvertir, a resimbolizar, expandir, para abrir todo un espacio crítico sobre lo que fue este momento en la película de Larraín del 2012. Por supuesto, un rol muy importante lo cumplen las yeguas del apocalipsis, el colectivo compuesto por Pedro Lemebel y Francisco Casas. Este es un colectivo que va a irrumpir de una manera absolutamente novedosa en el contexto chileno. Es una irrupción desde la diferencia de género, pero es una diferencia de género desde lo proletario. Por lo tanto, hay un elemento de identidades que están en lo genérico, sin obviar, sin omitir el aspecto de clase. Y aquí tenemos las dos Fridas, ¿no? Que es una cita, una reconstitución del cuadro de Frida Kahlo, en donde Frida Kahlo hablaba de su herencia alemana, europea, mexicana, indígena, en este caso reconfigurado para hablar del género. Y algo para lo cual Lemebel insistió y tuvo un tremendo aporte en el proceso de la redemocratización en Chile, tiene que ver también con redemocratizar la política de izquierda, la ortodoxia en este caso del Partido Comunista y su rechazo, digamos, a abrirse a otras identidades de género. Vamos a llegar al movimiento pingüino. El movimiento pingüino del 2006 realmente representa la explosión que va a explicar todo lo que ha venido después. Es decir, que pasamos de esta frase que se criticó tanto, ¿no? El no estar ni ahí, a una revolución pingüina, que para mí es como el ensayo de todo lo que va a ocurrir después, que ha sido gatillado, liderado por los estudiantes. Aquí vemos a estos dos estudiantes, ¿no? Alzados y conversando, y la principal agenda es la LOCE, ¿no? La derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, que desregularizó la educación, la dejó en manos de los municipios, es decir, sujeta a las condiciones socioeconómicas propias de los municipios, fuera de una política estatal.
Vamos a llegar con la próxima diapositiva, Juan, de la revolución pingüina. Lo que hacen los pingüinos es legitimar la resistencia. Es decir, no somos terroristas ni delincuentes, somos estudiantes conscientes. Debemos de recordar o aprender para los más jóvenes que el derecho a la protesta, a la resistencia fue absolutamente estigmatizado por la dictadura, ¿no? Por lo tanto, este es romper con ese lenguaje y algo muy importante, las demandas. Aquí aparecen grupos de adolescentes que tienen una lista de demandas concretas, como vemos aquí en la fotografía. Llegamos así al no más lucro, es decir, 5 años después, lo que hace el movimiento estudiantil del 2011, que se convierte en un movimiento social transversal, es que cumple 3 funciones fundamentales dentro del proceso de la redemocratización en Chile, desde la cultura. Recoge el no más del CADA e identifica. No queda abierto, no más hambre, no. Identifica que el objeto de la resistencia es el neoliberalismo, la madre de todas las madres en la situación chilena actual, ¿no? Identifica el neoliberalismo y reencarnece, reevalúa, retrae y encarna, digamos, lo colectivo. Ahí vemos el no más con las manos en alto, ¿no? Y por supuesto la crisis de la representación, que es lo que tenemos en este momento, el no me representas. El movimiento estudiantil en lo performativo. Este es el segundo elemento fundamental que introduce en términos de un proceso de redemocratización de la cultura. Está lo performativo, como los lenguajes son con el cuerpo, como decía Nelson. Hay un elemento de lo cotidiano, de lo prosaico, usando el lenguaje que introdujo Nelson. Aquí tenemos varias performances. El día en la playa, cuando Lavín declaró que se adelantaban las vacaciones de invierno, la besatón, un amor sin lucro, los carnavales, los cuecazos por la educación, lo performativo. Y luego el canibalismo cultural. Recojo aquí el concepto que introdujeron los brasileños en 1920, ¿no? Andrade, de la antropofagia cultural, es decir, más allá de la izquierda y la derecha. Los brasileños aprendieron esto muy tempranamente, ¿no? Es decir, de qué manera cuando se trata de mensajes culturales no se trata de rechazar a priori, sino se trata de devorar, de agarrar lo que te sirve más allá de dónde ha sido producido, si fue producido en el bloque capitalista o en el socialista. Y en este contexto, por ejemplo, la Genkidama para la educación, es muy relevante que se haya recogido el poder de la energía colectiva. Y hay toda una performance sobre esto. Y con el thriller de la educación, Michael Jackson, los flash mobs, etcétera, realmente se patentiza el estado zombie del capitalismo. Bueno, ahí teníamos entonces un video para ver de qué manera los estudiantes actuaron, performativizaron, ¿no? En la plaza, en el espacio público, algo que viene del anime japonés. Me gustaría luego hablar de las AFPs, muy brevemente, ¿no? Es decir, de qué manera este movimiento, el movimiento cívico, ahora va a incorporar un grupo demográfico distinto, a la gente mayor, a la gente que sufre las repercusiones directas del neoliberalismo en Chile, y por supuesto vemos de nuevo resignificado, ampliado el concepto del no más. Pasamos luego con al no más abusos a los pueblos indígenas y los problemas ecológicos, no más ríos secos, etcétera. Y el no más se ve en la violencia de género. Comenzamos a verlo en la violencia de género, en no más femicidio, no más violencia, y por supuesto vamos a derivar luego en el Mayo Feminista, ¿no? En el 2018. En el Mayo Feminista lo que vamos a ver entonces es realmente la conjunción de dos aspectos centrales dentro de lo performativo: el cuerpo. De qué manera desestigmatizar, cómo releer, cómo quitar la lujuria, si se quiere, normalizar el cuerpo de la mujer como un cuerpo, digamos, que no tiene que estar sujeto al abuso masculino, patriarcal, más bien. Por ejemplo, aquí dice que el macho no te achique la calle, pero hay otro elemento muy interesante que se refunda, se rearticula con el Mayo Feminista, y es lo de las máscaras.
las máscaras, las capuchas, que son hechas a mano, son trabajos artesanales, son trabajos individuales, bordados, con lentejuelas, y además hay todo un maquillaje, hay toda una puesta en escena que viene con el cuerpo, pero que también está en la mano, en la creación artesanal. Y luego vamos a llegar al alzamiento de octubre. El alzamiento de octubre, que comenzó en octubre del año pasado, para mí es la síntesis de todo lo que se ha ido construyendo antes. Es decir, no podríamos haber llegado a esta explosión de demandas clarísimas, clarísimas. Y con esta efervescencia performativa, artística, musical, grafitis, actuaciones, etcétera, si no hubiéramos vivido todo lo anterior. La resignificación de los sentidos aquí es una explosión también, es una explosión de sentidos, es una explosión de significados, es una explosión de colectividades que quieren hablar y manifestarse y que reclaman de distintos modos el espacio público. Algo que va a aparecer también es el canibalismo cultural, pero en el caso del alzamiento de octubre vamos a ver lo heroico, y aquí tenemos una serie de héroes. Hay un elemento muy sarcástico, muy irónico, muy, digamos, desde una periferia, un tercermundismo, como se decía hace unos años, y construimos nuestra propia, digamos, nuestro propio catálogo de héroes, como ustedes ven aquí el Negrito Matapaco, el Pechicú, el marciano que mencionó la primera dama, ¿no? Y tenemos, por supuesto, el Pareman, el Capitán Alameda, que es una nueva manera de usar la cultura popular, pero reinventarla, resignificarla desde el contexto chileno. Las máscaras que van a aparecer en el 8M, en las tesis, vemos aquí El violador eres tú, y cómo también se resignifica en el contexto del alzamiento de octubre lo de las capuchas. Aquí vemos una capucha en donde ya un ojo no está, ya está bordado. Por lo tanto, los sentidos, las significaciones. Y cómo se van a dar de nuevo el feminismo, esta cuarta ola, las capuchas de la resistencia, cómo va a haber una individualidad dentro de lo colectivo. Y volvemos a las arpilleras, es decir, no podemos ya vivir sin las arpilleras. Estas están en la Plaza de la Dignidad, las arpilleras ahora de la resistencia, no al neoliberalismo, no tanto a la dictadura, sino ahora al neoliberalismo. Me gustaría terminar con un breve clip de un baile de los chicos de la primera línea, un baile, digamos, Te estoy buscando, del Chico Trujillo. Bueno, yo termino allí. Quería simplemente terminar diciendo que si bien en el 83 nuestros amigos queridos Chuen Quinilo hablaban del silencio, de la apatía, no podríamos estar más lejos de ello ahora, ¿no? Estamos allí en este baile, una suerte de bolero, la canción Cebolla, otra forma de redemocratización que hemos vivido en Chile, ¿no? De aceptar nuestras emociones, nuestra propia cultura mestiza, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la nueva canción, con el canto nuevo, ni con el rock, sino la sentimentalidad. Hay un elemento allí muy importante que ahora no tuve tiempo de abordar, pero quiero terminar con eso para abrir el foro. 1.000.000 de gracias por la oportunidad y espero que haya lindas preguntas, comentarios, lo que sea. Gracias. Muchas gracias a ti, Valesca. También una presentación sumamente potente, porque la dejaste acompañar además de imágenes, de música, de audio, ¿cierto? De video. Cómo el arte finalmente y la cultura está presente en este proceso de redemocratización, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Ahora, Nelson, también agradecería que te sumaras a la conversación de este ya cierre. Ha pasado muy rápido, ¿cierto?, el tiempo, y hemos tenido varios comentarios de parte de la audiencia que nos ve por Facebook Live. Les agradezco a ellos y a ella, a todos, ¿cierto?, que están conectados muy fielmente a lo que ha sido este conversatorio de Filopoiesis. En lo particular, a mí me hace mucho sentido poder articular lo que han conversado ustedes, ¿cierto?, en torno a tres palabras que me parecieron clave, ¿cierto? Uno es la memoria, otro es la resistencia y el otro es justamente esta idea del fuego, pero más bien del fuego, la calle y en este caso la ciudadanía. Esa es la tercera palabra: memoria, resistencia y ciudadanía. La primera pregunta para ambos, entonces, es
cómo estas ideas de memoria en el siglo XXI tienen que trabajarse para poder, desde la ciudadanía, generar una resistencia artística y cultural. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Valesca, aprovecho de felicitar tu exposición, así que puedes partir tú. Bueno, yo creo que más o menos fue de lo que hablé, ¿no? Es decir, yo creo que el proceso de la democratización social ya se ha dado. Yo creo que Chile es un país en donde la sociedad es mucho más democrática que sus instituciones, ciertamente mucho más democrática que sus autoridades. De hecho, yo creo que el obstáculo más grande que posee Chile para dar el paso decisivo a ser una sociedad mucho más abierta, más feliz, más digna, no está en los chilenos, está en quienes dirigen el país. Yo creo que lo que se está dando es una batalla desde las bases, ¿no? La producción cultural, la producción performativa que se da con memoria, que como dije, viene desde el trabajo de las asociaciones de derechos humanos, que son asociaciones civiles, acompañadas de los artistas, acompañadas de ciertos profesionales, los periodistas, los médicos forenses, etcétera, los académicos que trabajamos y participamos de este proceso. Yo creo que si seguimos en este proceso tan creativo, tan multisignificativo, desde las bases, desde los colectivos, en este momento hay una tremenda cantidad de colectivos en Chile, yo creo que esta es la democratización más sustentable, ¿no? La que viene desde abajo. Y claro, va a ser lento el proceso, pero es un proceso que está creciendo y yo soy absolutamente optimista en ese sentido. Yo creo que los chilenos tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, básicamente, usar nuestra tremenda creatividad, nuestra tremenda, digamos, sentido de la memoria, de que no hemos olvidado y de que estamos recuperando, y seguir haciendo esto, es decir, hay una energía tremenda que no ha parado ni va a parar. Sí, así parece, y de todas maneras estamos en ese cambio de paradigma. Nelson. Sí, comparto con Valesca, lo dice tan claramente que es difícil poder sumar, digamos, algún argumento más. Sin embargo, a mí me gustaría sumar solo un concepto que creo que es importante respecto de memoria y resistencia, y es el concepto de biografía. Yo creo, y sobre todo apuntando a los jóvenes hoy día, de poder mirar sus biografías, es de poder volver a dialogar, a conversar, ¿no es cierto?, de esa infancia, de cómo fue construida y de dónde estoy situado. Y fundamentalmente ese es el diálogo, ¿no es cierto?, que de algún modo nos converge respecto de la esperanza que puede anidar, ¿no es cierto?, esta biografía que busca su lenguaje. Y en ese sentido, claramente, también comparto esta idea de Valesca, ¿no es cierto?, de cómo las manifestaciones van resignificando los discursos. Es decir, hay una reiteración, ¿no es cierto?, de búsquedas en términos de identidad, de fraternidad, de solidaridad, de sentidos que distan mucho de lo que hoy, digamos, sentimos respecto, o vemos respecto de lo que nos toca vivir muchas veces en las salas de clase, ¿no es cierto?, en los colegios, en las escuelas, sino que buscar otra apropiación, ¿no es cierto?, respecto de hacer converger los cuerpos en la búsqueda de nuestra biografía que busca su lenguaje. Es como el niño, la niña que siendo chiquititos buscan aprender a hablar, a comunicarse. Yo diría, esta resistencia creo que es más feroz, digamos, respecto de su delicadeza. ¿Ah? Me parece. Nelson, mira, quedémonos contigo porque Manuel Martín hace un comentario en el Facebook Live que creo que es interesante, ¿cierto?, de poder conversar. El arte en general y el artista en particular tienen el imperativo estético y ético-político de intervenir en el sistema, citando a Bilber. ¿Qué te parece a ti eso? Está claro. O sea, en algún momento lo trato de decir,
Manuel lo dice con claridad, ¿no es cierto? Hay un imperativo ético respecto de intervenir, y estoy muy de acuerdo. O sea, ahora hay que ver cómo el artista va interviniendo respecto de provocar los diálogos en los espacios. No sacamos nada con que un artista, ¿no es cierto?, vuelque toda su obra en espacios que han sido reservados a la alta cultura, a la alta academia, ¿no es cierto?, a tecnicismos incluso que no nos permiten dialogar y entrar en la mirada profunda de lo que somos. Y un artista cuando digamos se separa, se divorcia, ¿no es cierto?, de la sociedad, de la ciudadanía, en rigor de la calle, finalmente la obra queda sin lenguaje. Ni siquiera, digamos, el hecho de estar, de poder decir qué quiere decir esta obra, o sea, ni siquiera alcanzamos a hacer eso, sino que queda sin lenguaje en la medida en que la obra no alcanza a decirnos nada. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con Manuel respecto de el arte, ¿no es cierto? El arte siempre. Y el artista está, digamos, es su deber ético respecto de no solo un conocimiento, y eso lo dije yo respecto de, incluso citando a Benjamin, no solo el arte por el arte, sino el arte en su condición de apropiación estética. Es decir, el arte nos tiene que hablar al cuerpo. O sea, cuando a mí me late el corazón, no sé, voy a citar otra obra. Mira, a propósito del no más que nos recordaba Valesca, cuando yo veo el no más en José Balmes, tirito, quedo en silencio, abro el cuerpo para ser hablado, no más, no más. Y eso es la condición de la experiencia estética. Esa es la condición de la experiencia estética a la que también el arte está llamado. No solo a un conocimiento, a una intelección, ¿no es cierto?, de lo que pueden ser los discursos artísticos, digamos. No estoy diciendo con eso que haya que negar la rigurosidad histórica, conceptual de las teorías del arte. Sin embargo, la obra no puede dejar de estar conectada, dialogando, a eso me refiero, dialogando con la ciudadanía. Gracias, Nelson. Bueno, lo que decíamos al inicio de esta última parte, como una ciudadanía que no se resiste muchas veces es una expresión de una ciudadanía sin memoria. Y ahí, Valesca, una pregunta que te hace Lorenzo Posada Villegas, indica que hablaste, ¿cierto?, de el arte que aparece ante una ciudadanía de mala calidad. Entonces, ¿qué vendría siendo una ciudadanía de mala calidad? ¿Cómo la caracterizarías? Oh, madre mía, esa es una pregunta tremenda, Lorenzo. Conozco a Lorenzo. Hola, Lorenzo. Yo creo que no podríamos hablar de una ciudadanía de mala calidad. Yo creo que podríamos hablar de una ciudadanía herida, una ciudadanía fracturada, traumatizada, atemorizada. Y en ese contexto, el arte, la cultura, muy en línea con lo dicho por Nelson, ¿no? La relación del arte no solamente con lo intelectual, sino con lo afectivo, de qué manera tiene que mover nuestras emociones, ¿no? Tiene que moverle el corazón. Yo creo que en el contexto de una ciudadanía que no está óptima, digámoslo así, ¿no? No está óptima para el arte, para la cultura, ahí es donde tiene mucho más sentido todavía hacer el trabajo cultural, hacer el trabajo artístico, porque significa que ahí en ese contexto el arte de alguna manera tiene que enmendar, tiene que reparar para hacer posible la receptividad, ¿no? Es decir, estudiando en los traumas sociales, ¿no?, que de ahí comencé yo con este acercamiento. Siempre tiene que haber, dicen los psicólogos, un oído afable. Cuando ha habido un trauma, cuando ha habido un quiebre, cuando hay una fractura, se necesita una interlocución. Y en ese contexto, si tú no tienes a alguien que te escuche,
tú no puedes hablar, pero por otro lado, tú tienes que tener la capacidad de hablar primero, ¿no? Tienes que ser primero un sujeto parlante. Y es por eso que lo simbólico, lo performativo es tan importante, porque uno podría no tener las ideas muy, muy claras, pero sí tiene los sentimientos muy claros. ¿Y qué sentimiento es ese? El sentimiento del hastío, el sentimiento del cansancio, el sentimiento del no más, el sentimiento de la dignidad. Entonces yo en ese caso hablaría de sociedades, de grupos que están a lo mejor dañados, que están heridos, y en ese contexto el arte, la cultura tiene todavía un rol mucho, mucho más importante que hacer para ayudar a generar ese flujo, ese intercambio. Gracias, Valesca. De hecho, Claudia Marambio comenta ahí que aunque todo se prohíba, siempre quedará el arte. Comenta y pregunta a su vez. Interesante, ¿cierto? Reflexión y pregunta que nos deja en nuestro Facebook Live. Estamos llegando al cierre de este conversatorio. Hemos tenido una alta participación durante esta ya una hora de espacio, ¿cierto?, confinado en este contexto virtual, pero que aún así nos ha permitido tener una discusión, una reflexión de altísima calidad gracias a ustedes. Quiero invitarles a que puedan hacer un último comentario cada uno antes de despedirnos. Comencemos contigo, Nelson, siguiendo el orden de las presentaciones. ¿Qué nos podrías comentar, es cierto, en este cierre del conversatorio? Quisiera, digamos, situarme a propósito de tu presentación del prólogo que hacía Juan respecto a Nelson Mandela y el proceso de decolonización de Sudáfrica. Creo que nosotros como cultura también tenemos que abrirnos a esa reflexión. No en vano nos suceden hechos como el que mencionaba yo respecto de Camilo Catrillanca, ¿no es cierto?, ya sea en el Congreso, sea en Plaza Dignidad, sino que mirar, apropiarnos de una experiencia dialógica, de estar sentados al lado de otro que es distinto de mí y poder hablar y poder converger respecto de los caminos que podemos recorrer, ¿no es cierto?, al pensar nuestro Chile, nuestra tierra, nuestra territorialidad. En este sentido no es solo una condición, digamos, de un diálogo intercultural que solo reconozca etnias, es solo un ejemplo lo que yo intento decir, ¿cierto? Hay muchas etnias que nuestra historia nos regala. Están los Selknam, a propósito del reconocimiento que ha hecho el Senado respecto de esa cultura. Bienvenido sea ese reconocimiento también para poder mirar nuestras biografías ancestrales para poder entender, ¿cierto?, nuestros destinos en definitiva. Y por último, mirar la interculturalidad también en las manifestaciones que vienen apareciendo respecto de cómo vivir. Es la dignidad de cada uno la que hoy día urge establecer diálogos que nos permitan encontrarnos. Si la academia, si el aparato del Estado, si los artistas no logran entender eso, quiero replicar la frase que usa Fournier Betancourt: interculturalidad o barbarie. Y yo opto por la interculturalidad, con la misma paciencia que, ¿no es cierto?, Mandela en ese sentido pudo tener respecto de sus 27 años de prisión, pero sobre todo la paciencia que le permitió, ¿no es cierto?, establecer hoy día una Sudáfrica libre. Gracias, Nelson. ¿Valesca? Bueno, yo me había olvidado de mencionar el hito de hoy día de Sudáfrica, y la verdad es que me parece que con Sudáfrica nos unen cosas muy, muy, muy potentes. Una de ellas es el hecho de que los sudafricanos se sirvieron un poco del modelo de Comisión de Verdad y Justicia que se estableció en Chile, y ellos replicaron en Sudáfrica, pero le dieron también otros elementos, ¿no? Ellos pudieron juzgar in situ,
a los perpetradores. Los sudafricanos tenían muy presente el ejemplo chileno en la vuelta a la democracia, entre comillas, ¿no? Por supuesto, la figura de Mandela es una figura, digamos, ética, un pilar fundamental al que tenemos que volver, ¿no? Me parece tan importante recordar estas genealogías, ¿no? Las genealogías de la descolonización. Y es una descolonización que obviamente, como muy bien dice Nelson, estamos absolutamente en progreso. Y cada vez que hablamos de nuestra propia condición con el neoliberalismo, pero aparece la bandera mapuche, nos damos cuenta de que hay múltiples colonizaciones que persisten en Chile, ¿no? Múltiples colonizaciones. Y son colonizaciones, digamos, de pueblos, de demografías muy, muy, muy particulares, pero también estamos muy colonizados en nuestras mentalidades, porque en Chile todavía no aceptamos nuestra indigeneidad. No se trata de que el pueblo mapuche esté allá, el pueblo cahuéscar esté acá, el pueblo aymara esté allá. No. Nosotros somos la resultante de todo eso, si no en nuestros genes directamente, sí en nuestra cultura. Por lo tanto, yo creo que en ese proceso a lo mejor tendría yo que pulir el concepto de la redemocratización. A lo mejor nos tenemos que democratizar, punto, en términos de descolonizarnos de los esquemas, de los paradigmas, digamos, que nos han colonizado nuestras mentalidades, que nos impiden vernos a nosotros mismos, aceptar nuestro propio origen, que es una manera terrible, una manera alienada de vivir de uno mismo. Entonces, y eso debilita mucho nuestras agendas, nuestra agencia, nuestra capacidad de lucha, de resistencia, cuando estamos negando una parte sustantiva de nuestras propias identidades, de nuestra propia cultura. Por lo tanto, comulgo completamente con lo que ha dicho Nelson. Yo no mencioné para nada lo de la lucha mapuche, pero evidentemente que la lucha que se vive en Chile tiene que ver con todo y está inserto allí, y es una y la misma cosa en el fondo, ¿no? Entonces, mi saludo fraterno a Sudáfrica, mi recuerdo, mi memoria, mi respeto por Mandela, y obviamente compartimos una misma lucha de la descolonización, y desde el sur, ¿no? Estamos en el sur. El sur. No estamos en el norte, estamos en el sur. El sur, así es. Así es. Como les decía, sumamente agradecido de la disponibilidad que han tenido ustedes, de las presentaciones que nos han ofrecido. Están todos también comentándolo dentro del Facebook Live. Para cerrar por mi parte, un par de ideas solamente, como en esta línea de desarrollo de los argumentos presentados aparece la necesidad clara y vigente, siempre permanente, de educar y cómo hacer desde la educación un espacio de transformación social real, donde estos justamente paradigmas puedan ir cada vez más volviendo o haciendo esta intercalación, ¿cierto? De las calles a las aulas, de las aulas a las calles, porque no es menor el dato de que son los estudiantes, son los escolares, han sido ellos desde el 2006 y mucho antes también, pero ya en el 2006 después nos encontramos con, no eran 30 pesos, ¿cierto? Entonces, ojo, la sociedad chilena y también latinoamericana especialmente está tomando conciencia cada vez más de la importancia que tiene educar en derechos humanos, de la importancia que tiene educar en el respeto hacia la dignidad de las personas, la importancia que tiene, por ejemplo, ya no solo el rol del arte y la cultura, sino de las artes y las culturas. No hay memoria sin arte, nos ha quedado claro hoy día, no hay memoria sin culturas. Muchas gracias Nelson, muchas gracias Valesca, y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Les quiero dejar desde ya la invitación, porque nos están escribiendo cuándo nos encontramos de nuevo. Pues bien, vamos a tener el próximo sábado, en una semana más, el segundo conversatorio. Esta vez va a ser sobre María Zambrano y la poesía chilena, la filósofa y poeta española, que en el conversatorio, ¿cierto? De Filopoiesis van a poder abordar ciertas líneas y ciertas ideas que también le van a dar continuidad a lo de hoy. Nos acompañará Rodrigo Pulgar, Antolín Sánchez desde Madrid y Alex Ibarra. Entonces va mi abrazo, va mi cariño, tanto a ustedes, Nelson y Valesca, como a todos los que hoy día nos han seguido. Muchas gracias por su audiencia y fidelidad. Y vamos a dejar entonces ahora al cierre con quienes han sido nuestros
colaboradores también a quienes hay que agradecer,